Capítulo 6. A ti te alabaré porque me has oído y fuiste salud para mí. Salmo 27, 6. Tuve director espiritual. Tendría 14 años cuando por primera vez tuve confesor o director de espíritu. No entendía mucho la cosa de dirección espiritual, pues en aquella época no advertía lo que pasaba en mi alma, ni menos hubiera sabido expresarlo. Esto vine a poderlo hacer muy tarde y siempre mal. Además, lo poco que entendía lo guardaba como el mayor secreto y creo que primero me hubiera dejado sacar un ojo de la cara que decir nada de esto. Es cosa rara que en los primeros años de vida espiritual se tenga cerrada el alma. Con solo leer en los libros algo parecido a lo que pasaba en mi alma, enrojecía de vergüenza de mí misma. Sin duda, esto entra en los misericordiosos designios de Dios con las almas. Mi dirección espiritual se reducía a confesarme, procurando que el confesor conociera muy bien mi conciencia y me diera consejos. Fue mi primer director un sacerdote párroco de Amalfi, muy espiritual y recogido. Su primer consejo fue toda una revelación para mí. Me dijo: es preciso cumplir muy bien la voluntad de Dios porque esa es la perfección del alma. Estas palabras fueron un sol que revivió mi fervor que no había vuelto a sentir desde el dichoso golpe del banco. Antes de esto, la voluntad de Dios era para mí como palabra sin sentido. La oía a cada paso, pero la sentía como una necedad. Queramos o no, me decía, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué, pues, la encargarán tanto? Me molestaba, por decirlo así, esto. Pero esta vez vi con claridad de mediodía el espíritu que en ello se encierra. Comencé a amar esta adorable voluntad con todas mis fuerzas y siempre hacía minucioso examen sobre cómo la cumplía. Puedo asegurar que desde entonces no hubo sacrificio para mí en nada, porque cuando esa voluntad adorable se me presentaba como difícil, la idea de ser de Dios me volvía aquella contrariedad dulcísima y la cumplía con el gusto con el que se recibe un regalo. En la primera ocasión el director me dio para leer un libro de San Alfonso María de Ligorio titulado Práctica del amor a Jesucristo. Este libro era mi compañero inseparable y leía diariamente el capítulo titulado Ejemplo de verdadera perfección que nos da Jesucristo. En él alimentaba mi alma y mi gran deseo era llevarlo a la práctica. Hoy me asombro del bien que me hizo. En él hacía mis meditaciones y cada vez me parecía nuevo lo que decía. Me dio tiempo el director la Sagrada Comunión por Pagani. En él descubrí una mina riquísima en el capítulo sobre la vida oculta de Jesús en la Eucaristía. El solo título del capítulo me embelesaba. Desde entonces deseaba la vida oculta como el sediento el agua. Deseo de vida oculta y humillada. De tales meditaciones nació en mí el ardiente deseo de vivir desconocida y humillada, oyendo a las pocas niñas de mi edad con quienes me permitían alguna que otra entrevista, hacerse ilusiones de vida rica y cómoda. Me formaba en mi interior proyectos para mi vida enteramente contrarios a lo que oía. Me forjaba llegar a ser una carmelita desconocida y humillada. En caso de no poder llevar a ser carmelita, yo sería una sirvienta en una casa rica, en donde el orgullo del oro me pisara. Mis adornos serían los desechos de la casa, mi música regalada, los regaños y reproches de mis amas, y mi fin, un hospital en donde se me tuviera como la vieja más asquerosa y estorbosa de toda aquella morada, hasta morir en el rincón más oscuro, abandonada de todos. Con estos proyectos revivía el fervor en las horas más secas que tenía.
Aquel rincón oscuro y sucio en donde había de tener una larga y dolorosa agonía me parecía casi el cielo. Jesús en mi alma y en mi cuerpo, la figura de Jesús abandonado en la pasión me hacían feliz. Mientras esto pasaba en mi interior, las gentes se empeñaban en vestirme bien para que correspondiera el aliño de mi cuerpo a mi edad y condiciones, aunque con mucha decencia, según la de la familia. Como por otra parte los pretendientes interesaban a mi abuelo, tenía él mucho más interés en la cosa. No puedo decir que esto me hiciera sufrir porque no me daba trabajo obedecer, ni lo que se me exigía era incorrecto. En una ocasión la señora a quien fui confiada para llevarme a un acto de exámenes me hizo poner unas flores en la cabeza según la moda de entonces. Me miraba yo como una alta, risible y aunque muy acatada por las compañeras y los pretendientes, llegué y tiré aquellas flores que le sentaban tan mal a aquella vieja que de la cocina había de pasar al hospital. Estos sueños de humillación me levantaban el alma, pero para llegar a ponerlos en práctica, ¿cuántas cosas tendrían que suceder? Más factible era lo de ser carmelita, pero lo divisaba demasiado lejano para ser un consuelo. Esto sí constituía una verdadera pena que, aunque muy dura desde entonces, apenas comenzaba. Ay, cuánto había de agonizar antes de ser de Dios. Me estremezco al recordar aquella serie de años sedientos de Dios, tan duros como peñascos sobre mi alma, preparación proporcionada a otros dolores que reemplazando este habían de superarlo en mucho. Largas noches pasaba considerando mi soledad, pues aunque sentía a Dios muy cerca, me parecía que en la vida religiosa o en la vida soñada de humillación lo hallaría más cerca. Aún me parecía que la posesión del cielo no había de serme tan agradable, si no había sido precedida por una vida dolorosa, dura y de mucha oración. Caridad con los pobres y enfermos. Cualquiera hubiera creído que, además, tenía vocación para hermana de la caridad, o por mejor decir, sería la única vocación que aparecía, porque tenía una inclinación especial a los pobres y a los enfermos. Esto parece que nació conmigo, porque desde que tenía unos 7 u 8 años, me mandaron a cuidar a una parienta pobre en una larga enfermedad, y no solo la cuidaba, sino que también le veía a los niños y le hacía de comer. Esta es otra de las cosas que refiero con temor de faltar a la verdad, reverendo padre, porque aunque lo recuerdo muy bien, es tan raro que una niña delicada en esa edad haga estas cosas que se me ocurre que pueda ser mentira. Sin embargo, para garantía de ello, tengo el haberla hablado más tarde con mi madre, admirando ella que hubiera atendido a tanto. Lo que se hace con gusto no se siente y cuando la señora tan pobre era muy de mi agrado aquella obra. De esta época en adelante, los enfermos de los contornos corrían de mi cuenta. Esto lo hacía ordinariamente acompañada por Carmelita, que tenía la misma afición. Mi gusto especial era asistir a los agonizantes en su última hora. Aprendí muy pronto las oraciones de la iglesia propias para ello y les ayudaba hasta que expiraban. Por supuesto que este contacto con la muerte ayudaba mucho a mi alma al menosprecio de lo terreno. Tampoco faltaban tonterías en nuestras obras de misericordia. Les poníamos agua a los niños que nacían, como si aquello fuera de rigor, con un celo admirable. ¿Cuál fue nuestro susto cuando nos dio un sacerdote que lo supo? Un regaño tremendo, pues creíamos cumplir con la mayor obra de caridad, aunque el niño estuviera sano. En la limosna nos faltaba algo, muy incorrecto por supuesto, porque aunque en la casa me daban que llevarles a los pobres a sus casitas, yo además robaba algo. Siempre quedaron ocultos mis latrocinios,
porque en la casa había mucha abundancia y no se notaba. Había habitaciones de familias pobres muy distantes y fuera de la finca del abuelo, a las cuales nos íbamos nunca solas. Por supuesto que no había para ello prohibición ni había sido necesaria. Válida de esto me iba a ver los enfermos de esas casitas y acompañar a raticos a una anciana inhábil al escondido con la mayor malicia. Con tiempo me robaba las cositas que había de llevar, las dejaba en un sitio del tránsito muy ocultas y después de cumplir los deberes de mi cargo con la familia, me salía con el mayor disimulo y cargaba con las cosas. Me metía por la trocha más peligrosa, material y moralmente. Corría rezando y hablando a Dios de cuanto veía, con tanta rapidez que parecía que volaba. Aquel monte era muy oscuro, solo y medroso, pero era precisamente lo que favorecía mi picardía. Nadie llegaría a conocer mi obra y además no llegarían a prohibírmela. Volando, por decirlo así, entregaba mi carga, aseaba a la anciana, enseñándole a rezar algo, y volvía a emprender mi camino en la misma forma, hablando de adiós recio, con la confianza que aquella soledad me daba. Llegaba a la casa sin que me hubieran echado de menos, pues como no faltara a ciertas horas, sobre todo a las de la comida, estaban acostumbrados a que me perdía para ir por los rastrojos y praditos vecinos. No sabían a qué, pero al fin me lo veían hacer desde tan niña, de modo que aunque en estas ocasiones pasaba los límites de la finca y por camino tan peligroso, no lo sabían. Tampoco desobedecí, pues que no tenía prohibición ni mentí, porque jamás fui interrogada, ni se me ocurrió delatarme como con los viajes a Malfi. Cosa rara, padre mío, siempre que íbamos por aquella trocha con licencia y bien acompañadas, encontrábamos campesinos que la transitaban y cuando en estas fugas llegué a encontrarme con alguien, me hubiera asustado mucho y Dios sin duda me quiso evitar este susto. Todo esto es rayón de luz, Padre mío, todo compromete mi agradecimiento con Dios, lejos de mi verdadera vocación. Solo una obra buena me repugna hacer, nadie me la adivinaría, enseñar. Mi madre invitaba a los niños de los agregados de la finca para que reunidos los domingos recibieran enseñanza del catecismo. Algunas veces me tocaba este oficio, solo por obediencia, lo desempeñaba y terminaba siempre haciendo un propósito de no ser maestra jamás y muy alegre con mis vocaciones que me apartaban de ello. Ya ve, reverendo padre, qué cosa más contraria a lo que Dios iba a hacer. Cuán lejos andaba de mi verdadera vocación. Se ve cuánto se equivocan los que creen que vocación es gusto por la cosa. Este propósito es el rayón negro, ¿no le parece? Por supuesto que jamás lo cumplí. Como ve, reverendo padre, hasta esta edad, es decir, hasta los 14 años, no se ve nada de mi verdadera vocación, solo la necesidad que tuve de conocer a Dios y lo mucho que le agradecí su primera gracia a este respecto, dar una idea muy clara de ella. Sería carmelita descalza, sería hermana de la caridad, sería vieja del hospital, pero de la misionera o de la maestra no había absolutamente nada. Demasiado guardado tenía Dios su secreto. Tal vez esa era mi primera necesidad de conocer a Dios. Desde mis primeros años sería el hilito que me tiró Dios para desenvolver el ovillo de mi rara vocación. Es lo único que se ve y con qué fuerza crecía esta ansia de conocerlo más y más cada día. Vuelve el rayón negro. Con motivo de mis obras de misericordia fue trazado un punto bastante saliente en mi rayón negro. Mi madre había cuidado a una enferma pobre con el mayor esmero y se había prodigado con toda bondad a ella y a los suyos hasta que estuvo completamente curada.
Fui un día a su casa a pedir unas flores y me las negaron. Dios mío, sin advertir en nada y sin enojo, en completa sangre fría le hice el reclamo, ponderándole lo ingrata que era después de los favores que había recibido. La ira de aquella pobre mujer fue espantosa y me dio fuerte y saludable lección. Me dijo que si era para enrostrar el favor, era mejor que no lo hiciera. Palabras duras para mí, pero llenas de luz. Me hubiera echado a los pies de esa pobre mujer a pedirle perdón si hubiera estado sola. Conocí con inmensa confusión de mi alma que en mis obras entraba el deseo de verme agradecida, y después de confesarme de esto redoblé el cuidado para hacer pura mi intención. Qué lección tan saludable, Dios mío. Cuánta confusión tuve, sentía desprecio de mí misma. Profundas reflexiones. Después de la experiencia me ha mostrado cuán difícil es dar y hacer obras de beneficencia con perfección. Cuántas intenciones torcidas he conocido después, de las cuales yo en aquella época no tenía ni sospecha. Siempre que pienso en la pureza de intención con que Dios debe ser servido, me viene al recuerdo el reclamo de esa pobre mujer y me avergüenzo. Cuánto más fácil es recibir que dar. Por eso me parece muy precioso pedir por los ricos que se han de conseguir la corona, dándose y prodigándose en tan distintas maneras. Dios, por supuesto, les dará el espíritu que necesitan para obras tan difíciles cuando son humildes y pobres de espíritu, pero esto sí que es más difícil. Cuánto más fácil es ser pobre y recibir. Y si no, observe, Padre mío, cuán mal le damos a Dios lo que nos pide y cuán fácilmente le recibimos sus favores. Y como además a Dios le damos bienes espirituales que Él mismo compra con sus dádivas, nos es más fácil darle a Él que a los hombres, de quienes solo esperamos el desagradecimiento. Dejarse querer es tan fácil. Por otra parte, nuestro agradecimiento a Dios es tan ruin que por fuerza hemos de quedar vencidos, y mucho es que nos dejemos querer sin oponerle resistencia. Tantos años me ha pasado trabajando por ser agradecida con Dios, que al ver mi impotencia me le declaré vencida y determiné dejarme amar con un abandono completo. Por eso, viendo que la lucha era tan desigual, tuve que abandonar las armas y le digo, vencida por tu amor, no me queda más camino que dejarme querer. Ya no pienso en lugar por corresponderle, porque la lucha supone armas iguales. ¿Cuáles son las nuestras para ponerlas en comparación con las suyas? Lo único que me resuelvo a hacer es decirle que él mismo venga al sitio de mi derrota, en donde me encontrará abandonada su amor en la más dulce derrota. Este sitio no es otro que mi suprema impotencia. Desde que esto hago me siento descansada. Dejarse amar en el abandono es la cosa más cómoda y dulce que puede hacer la suma impotencia. ¿No le parece, reverendo Padre? Dios nos hiere con su amor, y qué otra cosa hemos de hacer que quedarnos heridos, quietecitos y perdidos en su misericordia. Si esto no es agradecimiento, no puedo tener otro. Tengo además el convencimiento de que Él me pone el banquete y me lo como, y Él mismo me lo agradece. ¿Será esto lo que llamamos descaro? Soy pues una vencida descarada. Confieso, sin embargo, que con esto temo escandalizar a quienes no conozcan las tramas del amor. Dios celoso de mi amor. Volviendo al hilo de mi historia, debo referir un hecho que muestra cómo Dios ha sido celoso de mi amor, no permitiéndome afectos de ninguna clase. Tuvo mi abuelo una larga enfermedad, ya que Carmelita había perdido también su salud y su carácter antes tan dulce lo fue menos, de modo que no pudo satisfacer al abuelo. Sus amistades se enfriaron un poco y entré yo a ser su enfermera. Por las noches, sin que nadie me sintiera, me levantaba y le hacía alimentos que él no esperaba.
Lo acariciaba porque era muy amigo de esto. Al principio no me recibía bien tales atenciones, pero como la enfermedad se prolongó poco a poco, se fue dejando vencer y acabó por preferirme a Carmelita, y entré en una era de preferencias muy especiales, a las cuales era mi carácter muy extraño. Los regalos y paseos eran para mí, y aunque con mucho descontento de mi parte, los recibía llenas de compasión con Carmelita. Propiamente me eran más bien dolorosos. Sin duda, al prolongarse estos mimos, yo me hubiera aficionado a ellos y a su doctor. Por eso Dios no lo quiso y se llevó al viejecito cuando apenas comenzaba a disfrutar de sus caricias. Mire, Padre, si tengo razón en afirmar el celo que Dios ha tenido de mi amor en la serie de mis años, y he observado que Dios obra del mismo modo y no me deja nada que pueda engolosinarme de la vida. ¿No ve, Padre mío, que Él se hace amar a todo trance?